Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo en qué horario vean este video. Bienvenidos siempre a su canal amigo Solo Leo. En esta oportunidad vamos a ir al capítulo 3 o episodio 3 de la serie Apostasía, cómo identificarla en las comunidades cristianas. Tema muy fuerte, muy controversial. Algunos han estado un tanto de acuerdo, otros no, pero yo creo que lo más importante es hablar del tema. La apostasía se había dicho que iba a venir. No es algo que no iba a pasar ni nada por el estilo, o iba a pasar afuera y no dentro de las congregaciones, pero resulta que cuando revisamos la palabra, vemos que sí, la apostasía sí tenía que meterse a las comunidades cristianas evangélicas. ¿Por qué? Porque de ahí iba a brotar todo este desconectarse de las cosas de Dios. Afuera, no se preocupen, no están conectados a las cosas de Dios. Adentro es donde supuestamente, como hermanos y hermanas, miembros del cuerpo de Jesús el Cristo, de Yeshua HaMashiach, que somos la iglesia, tenía que suceder eso de la apostasía. Hay mucho material por ver y quiero decirles que, como siempre, vamos a tener la oportunidad de orar para que este Dios Todopoderoso nos provea de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para que se desarrolle con bien el transcurso del video. Queremos agradecerte, amadísimo Padre Celestial, Yahweh, porque por medio de el poder que emana de ti, que es tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, nos permitas tener esa fuerza para poder desarrollar este tema tan difícil en tiempos tan difíciles. La apostasía sabíamos, Padre, que tenía que venir. Y lamentablemente tenía que venir porque así era escrito, que tenía que venir antes de la llegada, la segunda llegada de nuestro Maestro y Salvador Jesús el Cristo. Te pido enormemente para que pongas nuestros oídos, los abras, y nuestros ojos, los abras, y nuestra boca la abras, los espirituales, porque necesitamos hacer guerra espiritual en este tema de la apostasía. Gracias te doy por utilizarme como un siervo esclavo tuyo, llamado al ministerio de la exhortación por voluntad tuya. Gracias porque por medio de este don dado a través de tu Espíritu Santo para poder ser ministrado y puesto en práctica en el cuerpo de Jesús el Cristo, que es la iglesia, te pido enormemente que me acompañes como siempre para que pueda ser diligente en tu palabra inspirada. Todo cuanto te lo queremos agradecer ha sido hecho en el nombre precioso que está sobre todo nombre, el de nuestro Maestro y Salvador, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar a compartir primeramente. Creo que esto ya lo habíamos visto, así es que espero que todo sea... déjenme por acá, ¿dónde es que está? Acá creo que está. Content only, shoulder. Ok, ándale. ¿Dónde es que está esto? Ya tenía rato de no compartir acá. Ok, déjenme solo un ratito, permítanme. Voy a tener que hacerlo acá. Déjenme ver si es este. Perfecto, exacto. Tenemos, para recordar un poco, en el griego eh, habíamos dicho que se decía apotatía, pronunciado apostasía,
para referirse a la palabra apostasía, que significa deserción, desertar, rebelión, ir en contra, o abandono, dejar su lugar y apartarse de una fe o posición. Este término es el mismo que se utiliza en el español y proviene directamente del griego antiguo. En la etimología, apostasía tiene del griego antiguo afistemi, que significa me retiro o me aparto. Literalmente significa apartarse de la posición en la que se estaba, y también se traduce como una rebelión, estado de apostasía, abandono o deserción. Solo para dar un resumen de lo que habíamos visto ya en el video número 2. Además de eso, tenemos esta información muy, muy especial. Aquí vamos a tener 4 ejemplos que esta casa tuvo la oportunidad de enmarcar muy bien. Y es en el contenido bíblico, el término apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que anteriormente se identificaba como cristiano, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que afirmaba profesar. En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de las comunidades cristianas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La epístola del apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que en esa carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Jesús el Cristo, de Yeshua HaMashiach, a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Vamos a ver esto, nomás Judas 1, 17 y 19. Judas 1, 17, 19. Judas 1, 17, 19. Perfecto. Del 17 al 19. Aquí estamos. Aquí, como siempre, hoy sí ya nos sirvió la concordancia electrónica de esta aplicación. Y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos. Los que os decían, los apóstoles decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En la Nueva Versión Internacional dice, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. ¿De cuál espíritu estamos hablando aquí? Del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. O sea, no han sido sellados por eso. Esto de Judas es súper importante porque hace mención que ya había sido dicho por medio de los apóstoles de Jesús el Cristo, de Yeshua HaMashiach, que la apostasía iba a venir, no afuera de las congregaciones, no, era adentro de ellas. Entonces, cuando tenemos que ya se nos avisa que vamos a tener apostasía, si a nosotros no queremos aceptarlo o entenderlo, está bien, no hay problema. Dios no se rige por lo que uno quiera o no quiera aceptar. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Solo seguir en base a lo que dice la palabra. Esta porción
es súper importante para entender apostasía. Además de eso, tenemos Judas 1 del 20 al 21. Judas 1 del 20 al 21. Y dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí ratifica bien lo del Espíritu que está hablando acá. Este Espíritu es exactamente este Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa parte es durísima porque sin el Ruach HaKodesh, sin el Espíritu Santo, no podemos edificarnos sobre la fe, y por supuesto no podemos orar en el Espíritu Santo. No se puede. Por consiguiente, aquellos que no tengan o que no han sido sellados por el Espíritu Santo, que es cuando uno nace de nuevo, cuando se transforma de la forma de vivir antigua o anterior y logra ser una nueva criatura, eso solo se puede lograr por medio del Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. No se puede lograr por ningún otro medio. Aunque quieran, aunque le pongan las manos, aunque le haga, si no es puro, claro y llano el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no va a pasar ese cambio de vida, mis amadísimos hermanos. Eso es duro, sí, es duro, pero así es la cosa. ¿Qué más tenemos? Hay 4 ejemplos bíblicos de apostasía, principalmente en el Antiguo Testamento. Esta fuente cita estos 4 ejemplos. El pueblo de Israel, ha sido un pueblo bien apóstata. Es interesante decirlo. Pero acá vemos los ejemplos. Éxodo 32, 21. Éxodo 32, 21. Éxodo 32. Y nos vamos al 21. Miren, esta parte, fíjense bien, después de que Yahweh, el Dios Altísimo, los saca de Egipto y ya los va a meter a la tierra prometida, Moisés ha subido a recibir las tablas del Decálogo, los 10 mandamientos. Pero resulta que aquí hay una situación súper delicada. Después de que Moisés está hablando con el Dios Altísimo, preparando para poder entregar sus leyes, estamos en el libro incluido en la Torá, que es Éxodo, ¿ya? Dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Significa que apostataron, se apartaron de lo que el Padre Celestial les estaba brindando, su protección, les estaba dando su cariño, su guía, y ellos sencillamente prefirieron que Aarón les hiciera un becerro. Y aquí dicen: y aconteció, en el 19, acá, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber
a los hijos de Israel. ¿Se puede imaginar qué deliciosas estaban esas aguas? Estaban amargas, con cenizas del becerro que Moisés había destruido. Por eso es que en el 21 le hace la mención. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, dice: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Mire, esto está bien aplicado. Permítanme, voy a dejar de compartir acá. Vamos a ver si es acá y se deja de compartir. Mm, mm, mm. ¿Cómo se me olvidan muchas cosas a mí? Wow. Ok, bueno, dejémoslo así. Aquí está. ¿Qué es la cosa? Miren, eso está también aplicado para los tiempos modernos, porque Moisés le pregunta a Aarón: ¿y por qué te has dejado convencer de este pueblo? Y le dice, como evitando la responsabilidad: tú ya conoces que este pueblo tiende a lo malo, por consiguiente pues yo me dejé ir, ¿verdad?, por la corriente de ellos. ¿Cómo lo relaciono yo a los tiempos modernos? Cuando tiene la oportunidad de estar al frente un ministro de la palabra, un maestro de la palabra, un pastor a quienes se les ha dado el don de pastorear, y lo único que hacen es tratar de ir con la corriente de la gente. No, mire, por favor, no meta mucho lo de Apocalipsis, porque eso es muy feo, eso es muy tenebroso. Eso pone a la grey así poco tensa, ¿ya? Tampoco hable de Mateo 24, porque los últimos tiempos, no. Háblenos más de el amor, la compasión, la misericordia de Dios. Sí, solo de eso, así, cosas bonitas, ¿ya? Y resulta que la grey, la congregación donde está reunida el cuerpo de Cristo, es la iglesia, comienza a manipular qué es lo que quiere. Así como manipularon a Aarón, que les hiciera el becerro de oro para poder llevar a cabo lo que ellos querían, lo que su corazón les decía, y el corazón se les había contaminado. Esto es lo parte delicado. Por eso es que cuando se necesita decir algo de parte de Dios, usted no tiene que estar mucho negociando los términos de lo que va a decir en el púlpito. Tristemente se ve gente que cómo le gusta ir con la corriente de la gente. Eso es lo que le gusta a la gente, solo esto voy a predicar. Eso es lo que veo que me da más like a la gente, esto voy a seguir posteando en las redes sociales. Esto es lo que me hace que me aplaudan más, me vitoreen más, y resulta que eso voy a seguir haciendo porque tengo una compensación de parte de ellos. Esa es la tristeza que da. Como exhortador tengo que poner puntos claros de lo que he logrado observar en muchas congregaciones cristianas evangélicas. Y les digo que da tristeza ver cómo la grey recibe lo que ellos quieren, no lo que Dios está mandando a que se les diga.
al cambio de comportamientos, a cambio de la forma de pensar, cambio de camino que no están llevando bien. Esas cosas, no. Mire, aquí no predique de eso, aquí sabe que la gente no le gusta esas cosas. Y nosotros adaptamos muchísimo el mensaje a eso. Les hago la pregunta, ¿quién es el hombre que se vuelve tan irreverente para mitigar el impacto de la palabra de nuestro amadísimo Padre Celestial, Yahweh, en la vida de cada uno de los que van a oír su palabra, aunque sea dura? Esa es la parte que entristece muchísimo, muchísimo, ver cómo la gente maniatea enormemente a sus líderes y cómo los líderes se dejan maniatar por gentes influyentes dentro de la iglesia. Es que no cambia el significado. Los escenarios fueron diferentes, el becerro versus hoy en día cualquier otra tendencia, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos. Tenemos a su bien, ok. Tenemos otro Éxodo, ya lo vimos. Vamos a ver a Jueces 2, 16, 17. 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 Aquí estamos, dice. Entonces, vamos a ver en Nueva Versión Internacional. Entonces, el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero, siempre existe un pelo en la sopa, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Vaya, mire, acá hay algo importante. Dice que se apartaron. ¿Dónde está? Un poco escucharon a estos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron. Vaya, acá apartaron, apostasía. Según como veíamos que decía el diccionario en griego. Apostataron contra lo que sus padres, los antepasados, esos hombres, habían tenido la oportunidad de seguir el camino de la obediencia a los mandamientos del Dios Todopoderoso, de Yahweh. Como ven, todo bailando, todo. Si anteriormente, en los tiempos cuando se estaba consolidando el pueblo de Dios, Dios levanta jueces para que regulen los comportamientos de la gente, porque para eso estableció los jueces, para que tuvieran la oportunidad de corregir, de hacer lo correcto, de decirle al pueblo que hiciera lo correcto. Y desde los tiempos antiguos, hace muchísimos años atrás, a los tiempos modernos, ven que no hay mucha diferencia. Seguimos haciendo la desobediencia más que la obediencia. Por eso este tipo de mensajes
no son expuestos en el púlpito, porque este tipo de mensajes dan comezón a mucha gente. No les agrada recibirlo a muchos hermanos o hermanas en las congregaciones, porque quieren seguir viviendo una vida apóstata versus una vida de obediencia a lo que el Eterno, el Altísimo, Yahweh, nos ha ordenado que hagamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, nunca para que nos vaya mal. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver si tenemos acá share. Estamos más rápidos, perfecto. Además de eso tenemos Saúl, esta partecita, Saúl, el primer rey instituido por el pueblo escogido de Dios. Le pasa esto, mire, Primera de Samuel 15 del 10 al 11. Primera de Samuel 15 del 10 al 11. Primera de Samuel 15 del 10 al 11. Primera de Samuel 15 del 10 al 11 y dice: y vino palabra, acá estamos, perdón, y vino palabra de Yahweh a Samuel, que era el profeta de Dios en el reinado de Saúl, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Y no la cumplió mis palabras, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Wow. Wow, wow, wow. Para los que quizá no saben, el pueblo escogido de Dios tuvo bien pedir que se les diera un rey como los otros reinos de la tierra. Yahweh quería guiarlos a él, pero ellos dijeron: no, queremos rey como los otros pueblos, como los otros reinos. Así es que le dice: ok, Samuel, enviste a declara rey, unge a Saúl, que era un gran guerrero, dice que tenía muy buena apariencia, alto, musculoso, que reflejaba todo lo que podía ser bueno ver en un rey. Pero Saúl demostró, una vez más, que cuando se recibe una responsabilidad tan grande, se tiene que acordar que esa responsabilidad se le ha prestado. El ser rey fue puesto por el Altísimo, por Yahweh, no por sus características, por las maneras de pensar de Saúl, o porque iba a ser líder de un pueblo por su fuerza física. Saúl apostata contra Yahweh de muchas formas, y por eso es que Yahweh logra encontrar a alguien más, incluso mucho más antes de que Saúl tenga la oportunidad de morir.
ya él había encontrado oigan bien, a un hijo bastardo. Así es, David fue un hijo bastardo, no de la parte cercana, sino de la parte de afuerita. Y me encanta cómo Dios, a lo más vil y despreciado, logra exaltarlo enfrente para que sea vergüenza para muchos de aquellos que se creen como muy escogidos por sus atributos, por sus títulos universitarios, por toda aquella tontería acá, pensando que nosotros somos escogidos por todo eso. Yahweh logra tomar un rey para el pueblo escogido de un hijo bastardo y enseña muchísimo, muchísimo cómo es que no teniendo derecho a una corona, a un reinado, Dios lo levanta y lo pone. Miren qué cosas más impresionantes. Por eso es que muchas veces la apostasía entra a las congregaciones cristianas vestida de escogidos, de elegidos, de ungidos. Ahí sí no le ponemos filtro. Ahí fulanito, el reverendo, el escogido, el ungido, el elevado. Mire, todos esos títulos que le ponen no sirven. Y tenga cuidadito, que sé que algunas veces algunos pastores ven estos videos y dicen, este hermanito tira duro. Cuidado, mis hermanos pastores, porque todo eso puede ser un inicio de una apostasía en la congregación donde ustedes tienen la oportunidad de ministrar. ¿Por quién? Por voluntad divina. No es por mérito propio esto. Tratemos por sobre todo de cumplir en base a lo que dice la palabra. La humildad que dice la palabra. La administración que dice la palabra. Los mensajes bíblicos que dice la palabra. No todo esto es humo, ya. Estas nubes que unos andan hasta por aquí arriba y el resto de la grey anda por aquí abajo. No. La misma palabra dice que somos co-siervos, dicho por los ángeles también. Son co-siervos. Siervos. No dueños. Siervos. Eso es lo que somos todos. Para que nos ubiquemos un poquitito más en las cosas que hagamos en las congregaciones. Todo lo está viendo Dios, todito. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Además de eso tenemos, miren, esto es precioso. Aquí tenemos dos pegaditos. Tenemos Juan 6:60 y después Juan 6:66. Juan 6:60. Juan 6:60. Espero que esté bien. Sí. Juan 6. Vamos a ver, 60 y 66. Sí, perfecto. Juan 6:60. Vamos a Reina Valera, dice, sabiendo Yeshua en sí, perdón, o déjenme, permítanme, Juan 6,
60, si es la cosa. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Parece que lo que estaban oyendo em, de los saduceos, escribas, fariseos y todo eso, eran otras cosas. Y las buenas nuevas, el evangelio que traía Jesús, las exhortaciones, las ministraciones y todo eso, a ellos les parecían duras estas palabras. Por eso es que muchas veces cuando a ustedes les digan: oh, hermanito, es que usted es demasiado duro en eso, ponga a pensarse por qué es que la Grey está sintiendo dura esa palabra. ¿Por qué la Grey siente que se está incomodando la Grey? ¿No será porque muchas veces esa palabra está bien dirigida para usted, hermano o hermana? Y por eso se siente incómodo o incómoda. Póngase a pensar en eso. O muchas veces una palabra de exhortación de una persona que se va a exhortar a un pastor, a un anciano, a un ministro de la palabra, no se recibe bien porque pensamos que eso no aplica a nosotros y que este hermano sencillamente solo me está molestando. Es de ponerse a pensar muchísimas veces que la disciplina de Dios muchas veces no llega de la forma como nosotros queremos, sino de la forma como Él, en su inmensa sabiduría, la hace llegar a través de cualquier siervo o esclavo de Él. El que esté más disponible, ese va a llegar. Entonces todo esto es algo tan delicado en las congregaciones que por eso es que no aceptan que se les diga nada. Estamos muy sensibles hoy en estos tiempos. ¿Qué más? No, ya se puso duro el tiempo. Tenemos el 660A. No, ya lo dijimos. 660 y 666, perdón. 666A. Y además de eso vamos a ver acá, en la nueva versión internacional. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Yeshua les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Pero ellos le dijeron: Señor, contestó Simón Pedrito, siempre de alborotado Simoncito, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Santo que proviene de Dios. Estas líneas que acabamos de leer han sido súper especiales para entender que también en esos tiempos, miren, en esos tiempos también habían conflictos entre los discípulos. Y discípulos habían de todo, como lo pueden haber hoy. De esos que siguen un ratito porque ahí dan comida, de esos discípulos que siguen un ratito porque ahí me la paso bien, de esos discípulos que dicen: oh, allí es bien bonita la alabanza, de esos discípulos que dicen:
Oh, a mí me gustan las luces, el aire acondicionado, las sillas acolchonadas. De esos discípulos hay un montón. Pero cuando la palabra agudiza, la palabra templa, templa el espíritu, es cuando comienzan a desertar. Dice, se comienzan a apartar, comienzan a apostatar. ¿Han visto esos ejemplos en sus comunidades, en sus congregaciones? No se preocupen, tiene que existir. La apostasía se tiene que establecer para la segunda venida de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua, Amasía, Jesús el Cristo. Tiene que pasar. Así es que todos estamos expuestos, ¿verdad? Y si vamos un poquitito más rápido, miren, ya me puse más buxo con esto. ¿Qué tenemos además? Gálatas, fíjense bien, ya entró Pablo en escena, ya Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros y llega a la comunidad de Gálatas 1 del 6 al 7. 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 Vamos a ver, nueva versión internacional. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, de Yeshua, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Yeshua, de Cristo. Oh my God. Acá Pablo ya se está enfrentando con algunos apóstatas. ¿Por qué? Porque aquí está, mire, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse. Aquí se están moviendo de donde estaban para pasarse a otro lado, para pasarse a otro evangelio, para pasarse a otras buenas nuevas. Gente de afuera era la que tenía la oportunidad de hacer eso. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. De allá adentro estaban. Así es que no crean que su congregación, su comunidad, no está expuesta a esto. Por supuesto que están expuestos. Adentro es donde viene la apostasía, no afuera. Es de adentro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al respecto cuando la administración solo conlleva a darle a la gente lo que quiere oír y no lo que Dios quiere decir. Que son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí no me vengan que entonces para qué Dios le dio el regalo, el préstamo de ser pastor. O sea, el préstamo, el don, el regalo es verídico. El problema es que no nos podemos quedar callados si vemos que se está apostatando de algo. Y ese es el problema. Nos sometemos más
a una autoridad humana que a la autoridad divina, porque, disculpen que les diga, hermanos, pero el pastor no murió por ustedes. El pastor no fue clavado por ustedes. El pastor no fue el que llevó la cruz por ustedes. El buen pastor se llama Yeshua HaMashiach. Eso es el Cristo. Así se llama. Entonces, cuando ustedes no ven en la sana doctrina, sino que comienzan a ver diluido una apostasía así enmascarada, no podemos permitir eso. Eso es lo que pasa hoy en día, por lo cual los miembros del cuerpo de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo, que es la iglesia, tienen líderes que lamentablemente no están embestidos por la autoridad de Dios. Solo fueron al seminario, a la universidad o algo por el estilo para sacar un título, porque hoy en día no se puede predicar en el púlpito si usted no ha sacado un título. Usted no puede predicar en el púlpito si usted no ha ido al seminario. Les hago la pregunta, ¿dónde dice que tiene que ser así? Los primeros 4 apóstoles tuvieron a su bien ser llamados por el maestro, por Yeshua HaMashiach, y le dijeron, sígueme. Hoy en la congregación donde yo asisto, tocaron ese tema y me llamó mucho la atención que 4 pescadores, llamó 4, ahí estaba Pedro incluido, personas que no tenían el derecho a estudiar, porque eran pescadores, pobres en ese entonces, ¿ya? Que no sabían leer ni escribir. Fueron los primeros 4 que llamó. De los más letrados, entre los discípulos y apóstoles, solo están Tomás, Pedro, Lucas, no Tomás, Lucas, el médico, y Pablo, porque era de la línea de los fariseos, estudiante con el maestro Gamaliel. Los demás, o sea que si fuera por títulos, pudiéramos decir que la primera congregación en los tiempos allá por Pentecostés no tenía los títulos requeridos para poder ser una comunidad cristiana, pues porque no habían pasado por Gamaliel, no habían estudiado con los fariseos, ni con los saduceos, ni eran escribas, sino pescadores. Y Yeshua HaMashiach los llama a pescar hombres. Miren qué interesante. Miren qué interesante cómo hemos puesto requerimientos solo porque nos creemos entronados en poner requisitos que en la Biblia no menciona. Sí hay que tener celo por la palabra. A mí me gusta hablar con gente que tiene celo por la palabra, pero también celo por la obediencia. Porque de nada me sirve tener celo por la palabra si al final no obedezco. O sea, tampoco no cumplo con un requisito que la palabra me dice que los primeros tienen que ser los últimos. Y que hemos venido a servir, no a ser servidos.
Pero en muchas congregaciones yo no veo eso. Y por eso caigo mal. Entiendo por qué caigo mal. Pero de la misma forma como nuestro amadísimo Padre Celestial instruye a su Hijo de todo lo que venga a ser acá, ¿quién fue el que denotó mayor obediencia en la tierra? Si no fue Yahshua HaMashiach, a su Padre Celestial Yahweh. Se vino a ser siervo. Entonces los titulismos, los nombres raros, los nombres sacados de la manga de la camisa, ahí déjenlos a un lado. No les sirve exactamente para entrar al reino de los cielos, ni tampoco les sirve para hacer lo que usted quiera en el púlpito, tampoco. Así que, iglesia, el cuerpo de Yahshua HaMashiach, despierta y no permites que la apostasía se meta en tu comunidad, en tu congregación. Me estoy metiendo más en problemas. No sé cómo me están viendo detrás del televisor o el celular o la laptop, pero bueno. Ya para ir terminando, este es el pueblo de Israel. Saúl, ya hablamos de él. Miren, la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, ¿se acuerdan? Pues se ha apartado, aquí está la apostasía, de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Muchos discípulos de Jesús, de Yeshua, ya lo vimos esto. Algunos miembros de la iglesia en Galacia también. Algunos versículos de advertencia. 1 Timoteo 4:1-2 ya lo vimos la vez pasada en el video 2. 2 Timoteo también lo vimos la vez pasada. 2 de Tesalónica también lo vimos. Fíjense cómo está. Esta de 2 de Pedro, esta está pero preciosa, preciosa, preciosa. Segunda de Pedro 3, 15, 17. Segunda de Pedro 3, 15, 17. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 15, 17. Reina Valera. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Saulo de Tarso, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Mire, caer, apartarse, apostaten de la firmeza que ya tienen del Evangelio de Cristo. Y aquí me voy a ir a algo que es muy, pero muy importante para mí. Ya se los había comentado. Es acerca del Evangelio de la prosperidad. ¿Por qué este Evangelio ha tenido un nuevo renacimiento en las congregaciones cristianas evangélicas? Porque quienes lo practican solo sacan cosas, pero le digo, miren, antibíblicas. Ellos dicen que son bíblicos, perfecto. Vamos a ver, miren,
Les voy a poner esto. Dice, el Evangelio de la Prosperidad es una doctrina religiosa falsa que enseña que la fe y las donaciones a la iglesia garantizan a los creyentes riqueza material, salud y bienestar terrenal, distorsionando el mensaje bíblico de Yeshua, de Cristo, y la vida cristiana. Esa falsa doctrina promueve un cristianismo materialista y transaccional con Dios. Es te doy, dame, te doy, dame. Promoviendo una vida de autosuficiencia en lugar de la negación de uno mismo. El servicio y la esperanza en la vida eterna. Aquí hay unas características del Evangelio de la Prosperidad. Dice que tiene un enfoque específico en la prosperidad material. Se enseña que la salud y la riqueza financiera son promesas divinas para todos los creyentes, como si la pobreza y la enfermedad fueran maldiciones de la fe. O sea que si usted es pobre y si usted está enfermo por el estilo, disculpe, está mal, ¿ya? Fe como fuerza manipuladora. La fe se considera una fuerza que el creyente puede usar para controlar o exigir que Dios cumpla sus deseos de prosperidad. Nosotros torciéndole la mano a Dios. Dios como mayordomo cósmico. Se presenta a un Dios que está al servicio de los deseos del hombre, en contraste con la visión bíblica de un Dios soberano que busca su propia gloria. Hay donaciones como inversiones, así es como se ven. El dar se convierte en una inversión en Dios para obtener una recompensa material, en lugar de un acto de adoración y obediencia. Hay una distorsión de las Escrituras. Se utilizan versículos bíblicos fuera de contexto para justificar estas creencias, contraveniendo el verdadero significado bíblico. En el contraste, por lo contrario, en el contraste bíblico sí hablamos y hallamos del llamado al sufrimiento. El Evangelio bíblico llama a los creyentes a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Yeshua, a Jesús el Cristo, participando de sus sufrimientos y no buscando la comodidad terrenal. Esperanza eterna. La verdadera prosperidad se encuentra en el corazón lleno de la presencia de Cristo, de Yeshua, y en la esperanza de la vida eterna, no en un balance bancario abultado o en donaciones exorbitantes. Contenido conlodado por Dios. La Biblia enseña que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia y advierte contra el amor al dinero y la búsqueda de riquezas materiales. En resumen, el Evangelio de la Prosperidad es un falso evangelio que reemplaza el verdadero llamado de Yeshua, de Jesús el Cristo, a la negación de sí mismo y el servicio por una promesa de gratificación personal y bienestar temporal. Manipula la fe y la relación con Dios y lo presenta como un negocio transaccional. Miren, este siempre ha sido un tema muy difícil. Yo tengo algunas amistades que se congregan en estas congregaciones de la prosperidad. Y según me comentan, en realidad tú decides ser pobre porque tú lo decides, no porque Dios siempre nos quiere tener a todos ricos, en abundancia. Si yo tomara como por ejemplo eso, definitivamente Cristo, Yeshua HaMashiach, sería el peor ejemplo de la prosperidad. Siendo en la condición que estaba,
en su divinidad, baja. ¿A dónde nace? Nace en un pesebre. El pesebre no era para nacer. El pesebre era donde se tenía el alimento para las vacas, los bueyes, los asnos. Y ahí le hacen como su cunita para que él nazca. Sus padres, no de mucho abolengo. Su papá, carpintero, de donde tiene la oportunidad de aprender el oficio. Su mamá, oficios domésticos. Hubo una oportunidad donde él mismo dijo, y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde apoyar su cabeza para descansar. No tenía nada. Nace pobre y muere pobre. El apóstol Pablo menciona que toditito lo que he tenido, lo que he ganado y todo eso, lo doy por nada hoy, porque ya encontré el tesoro que es en Yeshua HaMashiach. El joven rico que se le acerca y dice que él había cumplido desde joven, desde niño joven, dice, con el decálogo, con todos los mandamientos. Y le dice Yeshua HaMashiach, perfecto, te felicito, pero solo te queda un requisito más. Vende todo, dalo a los pobres y entonces me sigues. Y dice que el joven rico se puso muy triste por esa petición que le hizo Yeshua, ¿sí? Entonces, la apostasía, como ve, se va infiltrando, miren, poco a poco, astutamente. Si usted no lo logra detectar, es porque entonces no está leyendo la palabra. Porque aquellos que leemos la palabra, bueno, en el púlpito dicen algo que no está bíblicamente probado, como decía en el artículo, extraen versículos y los sacan fuera de contexto para decirles que ya ve que Dios quiere que usted sea bonanzoso, que tenga mucho dinero, que tenga muchas cosas materiales. Eso es lo que pasa. Por eso es que se mete la apostasía. Por no estar atentos. Estoy ahorita en Ezequiel, muy, muy precioso, donde le dice que él va a ser el atalaya del pueblo. Él va a fijarse bien por dónde va la situación y el atalaya daba una voz de alerta cuando venía un ataque. Habían centinelas puestas en las atalayas que eran como las torres, ¿ya? Eso es lo que deberíamos de ser nosotros cuando vemos que una apostasía se está metiendo, una tendencia peligrosa se está formando dentro de la comunidad. Pero ¿sabe qué pasa? Ustedes son temerosos de llamar la atención a un líder que piensan ustedes que puesto por Dios, sencillamente él no se puede equivocar. Él no puede decir nada que no sea bíblico. O todo le ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Por eso, los pastores, los líderes, los ministros de la palabra, los reverendos, los ungidos, los
descendientes del rey David, lo que usted quiera, es lo que se merecen. Disculpe que se lo diga, porque la grey está dormida, no confronta con la palabra, no ha entendido que el Espíritu ha repartido los dones individuales a todos en el cuerpo de Yeshua HaMashiach, donde Él es la cabeza y nosotros somos los miembros por igual. Y como somos la iglesia, el Espíritu Santo dice que ha ido repartiendo los dones para todos, para que nos balanceemos en la comunidad, en la congregación. No es de un solo hombre diciendo lo que se va a decir, lo que se va a hacer. Es que no lo hemos entendido. Como le digo, yo no creo en estas comunidades donde hay un solo pastor y este solo pastor es todo. Él decide todo, se mete en todo, todo él. Yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo primero que llegaban a sentar en una congregación nueva eran ancianos, en plural. Y lean en la palabra cuáles eran los requisitos que necesitaban esos ancianos para poder ministrar a toda la grey. Pero ni modo, seguimos solo un pastor para toda una congregación y muchas veces no prestan ni la batuta siquiera. No dejan que los demás que han recibido préstamos, regalos, dones del Espíritu Santo, como dice la palabra, ejecuten dichos dones hasta en la corrección para con ellos. Porque disculpe, yo soy el pastor, ustedes son las ovejitas, usted solo sométase. Cuidado con eso. De veras que hay demasiada apostasía en nuestras comunidades cristianas. Yo los exhorto, mis amados hermanos, con este video voy a terminar la serie, porque tengo que tocar muchos otros temas. Les pido de favor que despierten, que pidan el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que los ministre, para saberse ministrar cada uno en base al don que ha sido dado por el Espíritu Santo. Y si tiene el don de exhortación, no crea que le va a caer bien a la gente. De antemano se lo digo, no le va a caer bien a la gente ni a quien usted exhorte, sea quien sea, no le va a caer bien. Y la exhortación tiene una base donde hace exaltar el espíritu de coinonía entre los hermanos, hace vivificar la coinonía entre los hermanos. Aquellos que están un poco más achicopalados o down o decaídos, y el exhortador le reanima a que vuelva a tomar la fe en su vida, porque las cosas de Dios no son de la noche a la mañana, muchas veces tienen tiempo. Entonces el exhortador exhorta, llama la atención, les dice: mire, la palabra menciona que si hacen esto no está correcto, cuidado con la apostasía, tengan a bien leer la palabra para que puedan salir en defensa del Evangelio de Cristo, no apostatar en contra del Evangelio de Él. También el exhortador exhorta a que vuelvan al camino, porque eso es todo, volver al camino, dejar la nueva tendencia que hemos agarrado. Quizás el mundo nos la ha presentado y tenemos que, vamos allí y hacemos esto.
dar vuelta y volver al camino correcto. De mi parte, siempre es un placer, siempre es un honor compartir la palabra inspirada. Yo sé que mi labor no es muy bien vista en muchas comunidades cristianas, pero ese fue el don que se me dio a mí. Y yo tengo que ejercerlo porque hay alguien que me lo dio y yo le tengo que rendir cuentas a él que me lo dio a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Vamos a orar, como siempre, algo importante. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Gracias, amadísimo Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, Yahweh. Soberano sea tu nombre por toda la creación. Te queremos agradecer enormemente por poder tocar estos temas tan difíciles que muchas veces no se tocan en las congregaciones. Sabemos que hay un espíritu de error en algunos hermanos o hermanas que están en la congregación. Te pedimos por sobre todo que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, nos envista de ese poder que necesitamos para hacerle afrenta, para detener, para estorbar la apostasía en las congregaciones cristianas evangélicas. Te pido por tu amor que siempre nos des el soporte espiritual necesario para poder caminar en caminos de justicia, desde antes diseñados para que andemos en ellos. Enormemente agradecido, Padre, por poder traer a la mesa este tema tan delicado. Esos 3 videos que me has permitido poder retomar uno de los temas que está hoy en boga ahorita, Padre, como es el Evangelio de la Prosperidad. Muchos se van mal porque suena bonito. Todos quisiéramos tener muchas cosas, estar económicamente estables y tener para acá y tener para allá, pero tu hijo, cuando vino aquí, Yeshua HaMashiach, vino a darnos la importancia no de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales. Te pido por cada uno que va a ver este video, por los creyentes y los que no son creyentes, para que les ayudes, Padre, a poder entender que solo a través de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, existe la salvación. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por el sacrificio precioso, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del madero. Nosotros hoy tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Te pido también, como siempre, si en algún dado caso este siervo y esclavo tuyo ha tenido a bien interpretar algo que quizás tú no lo hayas ministrado de esa forma en tu palabra, te quiero pedir perdón. Corrígeme siempre en amor, como lo has hecho hasta este momento, y disciplíname en esa línea recta que tú quieres que yo lleve. Te pido perdón por los pecados, tanto míos como de los televidentes, porque un Dios tan bueno como tú no merece ese tipo de comportamientos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu consuelo. Todo cuanto te lo hemos pedido ha sido hecho en el nombre precioso que está sobre todo nombre, el de nuestro Maestro y Salvador, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach,
Amén y amén. Se me cuidan mucho, mis amados hermanos. Nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom. Bendiciones.